Hola, bienvenidos a una nueva clase de FOL Online, donde en esta segunda parte del tema 3 vamos a finalizar el tema hablando de los distintos tipos de contratos que existen. Recordamos, tal y como hemos visto, que existen básicamente dos tipos de contratos según la duración que puedan tener. Tenemos los contratos indefinidos y los contratos temporales. Contratos indefinidos, si recordáis, eran aquellos que no tenían una finalización prevista. El contrato se extiende indefinidamente en el tiempo sin que el contrato vaya a finalizar en un momento concreto. De este modo, el contrato finalizaría, por ejemplo, cuando nos vayamos de la empresa, cuando cierre la empresa, cuando nos jubilemos, etcétera. Bien, dentro de los contratos indefinidos vamos a ver el contrato indefinido común, el de fijos discontinuos y la conversión de contratos temporales en indefinidos, y al final del tema comentaremos que existen algunos incentivos para realizar contratos indefinidos a determinados colectivos de trabajadores. Respecto a los contratos temporales, estos contratos temporales, que pueden ser el de obra o servicio, el eventual, el de interinidad o sustitución, también lo vamos a llamar causales porque es necesario que exista una causa que los justifique. También son temporales los contratos formativos, el de prácticas y el de formación, pero pesa más la característica formativa, por eso los hemos agrupado bajo el epígrafe de contratos formativos. Estos contratos, casi todos, salvo el de formación y aprendizaje, pueden realizarse con jornada completa o a tiempo parcial. Y asimismo también casi todos estos contratos nos los pueden hacer también una empresa de trabajo temporal. Al final del tema veremos qué es una empresa de trabajo temporal, cómo funciona y cómo podemos utilizarla para buscar empleo. Recordamos lo que dijimos en la primera parte del tema, que cualquier contrato que tenga el trabajador pasará a ser indefinido si la empresa hace algo mal. Recordad que si hay algo mal que puede hacer la empresa es que no me hagan mi contrato por escrito cuando es obligatorio hacerlo, que no me den de alta en la seguridad social. Si hay fraude de ley decíamos que era cuando los contratos temporales se hacen para una causa distinta a la que tenían prevista inicialmente. Si también encadeno contratos temporales, dos o más contratos temporales que duren en total más de 24 meses y en un periodo de referencia de 30 meses. Si en ese periodo de referencia de 30 meses está contratado con dos o más contratos temporales para la misma empresa durante 24 meses o más, pasaré a ser indefinido. Y por último, llegada la duración máxima de un contrato temporal, pues si continúo trabajando en la empresa también pasaré a ser indefinido. Y ahora sí vamos a empezar a ver los distintos contratos que existen, empezando por los contratos indefinidos. Vamos a ver qué características tienen y cuándo se pueden hacer estos contratos. Los contratos indefinidos vamos a ver tres modalidades. El primero de ellos es el contrato indefinido común, común, ordinario, normal, no tiene ninguna peculiaridad. Este contrato se puede hacer oral o de palabra, o también se puede hacer en un documento escrito, en los modelos que tenéis en la página web del SEPE. Y la característica principal es que este contrato es indefinido, por lo tanto, si nos hacen este contrato somos fijos en la empresa, no tenemos una finalización prevista, no termina nuestro trabajo en un momento concreto. El contrato se prolonga indefinidamente en el tiempo. Este contrato podemos celebrarlo con jornada completa o a tiempo parcial. A tiempo parcial sería trabajar menos horas de las que trabaja un trabajador completo comparable. Por ejemplo, si se trabajan 40 horas en la semana, yo sería trabajador a tiempo parcial si trabajo 30 horas a la semana. Estoy haciendo menos horas que esa persona. Respecto al salario que tiene una persona que trabaje con contrato indefinido común, pues habrá que estar a lo que diga su contrato de trabajo, ahí pondrá el salario, aunque no es habitual. Lo habitual es que tengamos que buscar nuestro salario en las tablas salariales de nuestro convenio colectivo. Ahí busco mi categoría profesional y ahí encontraré el salario correspondiente a mi categoría. En su defecto, si el convenio colectivo no establece nada, como mínimo deberé de cobrar el salario mínimo interprofesional vigente en cada año. Este contrato indefinido común no tiene en principio ningún incentivo, salvo para algunos colectivos, como veremos al final del tema. Si tuviera estos incentivos, pues ya dejaría de ser contrato indefinido común, ya sería un contrato indefinido incentivado. Por ejemplo, para contratar a personas que sean mayores de 52 años, a personas que tengan algún tipo de discapacidad, personas que tengan la condición acreditada de víctimas de violencia de género, víctimas del terrorismo, víctimas de violencia doméstica, personas que estén en situación de exclusión social, etcétera.
El siguiente contrato que nos encontramos es el indefinido para trabajos fijos discontinuos. Este contrato se le suele hacer a aquellas personas que trabajan en actividades fijas que se suceden año tras año, pero que no duran todo el año. Son actividades de temporada, pero esas actividades de temporada no se repiten en fechas ciertas, por cambios de estación, climatológicos, por ejemplo. Si trabajamos para una empresa que está en Sierra Nevada, en el alquiler de esquí, la temporada de esquí no empieza todos los años en la misma fecha, porque dependeremos de si hay o no hay nieve. Unos años puede empezar antes, otros años puede empezar después. Por lo tanto, ahí nos estamos refiriendo a un trabajo estacional que no se repite en fecha cierta. Si se repitiera en fecha cierta, querría decir que, por ejemplo, todos los años se empieza a trabajar el 1 de abril. En ese caso, no se puede hacer un contrato indefinido para trabajos discontinuos, porque esa actividad, si yo todos los años empiezo el 1 de abril, sí tendría una fecha cierta. En ese caso, para esos trabajos tendríamos que realizar un contrato indefinido común a tiempo parcial. Por lo tanto, este está previsto para esas actividades de temporada, por ejemplo, trabajos en hoteles o en restaurantes en verano, trabajos del campo, trabajos, por ejemplo, en Sierra Nevada, trabajos cuya principal característica es que son estacionales y no duran todo el año. Por ejemplo, los trabajos en restaurantes de playa durarán, pues, a lo mejor desde marzo o abril, cuando empieza el buen tiempo, y terminarán en septiembre, octubre, cuando llegue el mal tiempo. Bien, estos trabajadores son fijos en la empresa, son fijos, todos los años tienen que llamarlos para trabajar en esa empresa, y el cómo los llamarán, en cuanto al orden y a la forma, tiene que venir fijado en el convenio colectivo. Es obligatorio que este contrato se realice por escrito, y ya insistimos en que el trabajador o la trabajadora es fijo o fija en la empresa. El contrato no finaliza, el contrato dura unos cuantos meses ese año, pero al siguiente año me vuelven a llamar para trabajar. Este contrato tiene jornada a tiempo parcial, porque trabajamos menos horas de las que se trabajan al año por un trabajador normal. El salario, igual que antes, será el fijado por convenio colectivo para mi categoría profesional, y si no, por lo que diga el salario mínimo vigente para cada año. No hay incentivos, aunque aquí con asterisco os he puesto que, bueno, que hay determinados colectivos específicos para los que sí existen incentivos si se hacen contratos indefinidos. Y por último, la última modalidad de contrato indefinido que vamos a ver es aquella que recoge la posibilidad de que me transformen un contrato temporal que yo tenía ya en la empresa en indefinido. Se trata de empresas de menos de 50 trabajadores, autónomos o sociedades laborales o cooperativas que transformen en indefinidos algunos de los contratos temporales que vamos a comentar a continuación. Por ejemplo, el contrato en prácticas, el contrato de primer empleo joven, el contrato de relevo, el contrato de sustitución por anticipación de la edad de jubilación. Todavía no los conocemos porque no los hemos visto, pero si me transforman alguno de estos contratos en indefinido, sería este modelo el que habría que utilizar. Estos se hacen obligatoriamente por escrito. Yo pasaría a ser fijo en la empresa y puedo tener jornada completa o puedo tener el contrato con jornada a tiempo parcial. Respecto al salario, será el fijado en el convenio colectivo para mi categoría profesional y, en su defecto, el salario mínimo interprofesional. Estos contratos temporales que se convierten en indefinidos sí que cuentan con un incentivo para la empresa. Es decir, si mi empresa convierte estos contratos temporales en indefinidos, me ahorro parte de la seguridad social que pago por esos trabajadores. Por ejemplo, 41,67 euros al mes durante 3 años. Para que os hagáis una idea, al mes aproximadamente se paga por cada trabajador a la seguridad social unos 300 euros. 300 euros por cada 1.000 euros que cobre el trabajador. Y si yo tengo un trabajador al que le pago 1.000 euros, además la empresa tiene que pagar a la seguridad social unos 300 euros. Pues de esos 300 euros se estaría ahorrando 41,67 euros al mes durante 3 años. O incluso un poquito más si esa transformación de contrato indefinido se la hacemos a mujeres. Estas ayudas, estos incentivos o estas bonificaciones, como queráis llamarlas, se reducen en el caso de que me conviertan el contrato temporal en un indefinido, pero con jornada a tiempo parcial. Si me lo hacen a tiempo parcial, las ayudas se reducen en la misma proporción que la jornada. Es decir, si me hacen un contrato con la mitad de la jornada, pues las ayudas se reducen a la mitad. A continuación pasamos a ver los contratos temporales. Los contratos temporales
A mí me gusta también llamarlos contratos causales, porque es necesario que exista una causa que justifique su existencia. Aquí tenéis causa, causa, causa. Pues bien, si no existe esta causa, es cuando antes hablábamos de contratos celebrados en fraude de ley. Si hay fraude de ley, es como si el contrato, digamos, el trabajador que tenga un contrato hecho en fraude de ley pasará a ser fijo o indefinido en la empresa. Bien, los contratos temporales típicos son estos tres que tenéis aquí: el de interinidad o sustitución, obra o servicio y eventual por circunstancias de la producción. El de interinidad o sustitución es un contrato cuya causa, en este caso, son causas, dos. Las dos causas que dan lugar a la existencia de este contrato son, en primer lugar, sustituir a trabajadores de la empresa que tienen derecho a que se les reserve el puesto de trabajo. Por ejemplo, trabajadores o trabajadoras que están de baja por una enfermedad, por una incapacidad temporal, o una baja por maternidad, por paternidad, han sido elegidos concejales o alcaldes o alcaldesas de su localidad y no pueden ir a trabajar por esa circunstancia. Bien, en esos casos, esa persona tiene derecho a que se le reserve el puesto de trabajo, es decir, tiene derecho a volver a su puesto de trabajo. Pues mientras vuelve esa persona a su puesto de trabajo, podemos sustituirlo con alguien a quien le hacemos un contrato de interinidad. En ese caso, ese contrato de interinidad durará lo que dure la causa de la sustitución. Si estamos sustituyendo a alguien que está de baja por una enfermedad, pues el contrato durará lo que dure la enfermedad y el tratamiento y la rehabilitación de esa persona. Si estamos sustituyendo a alguien que está de baja por maternidad o paternidad, pues serían 16 semanas, que es lo que en principio dura los permisos de maternidad y paternidad. Si hablamos de, por ejemplo, una persona que ha sido elegida concejala de su ayuntamiento, pues en principio los mandatos son de 4 años, el contrato de interinidad duraría hasta 4 años. En la segunda causa por la que se puede hacer este contrato es para cubrir temporalmente un puesto de trabajo que se nos ha quedado vacante mientras buscamos a alguien para cubrirlo definitivamente. En este caso, como máximo, puede durar 3 meses. Estamos hablando del supuesto de un puesto de nuestra empresa que se ha quedado vacante porque alguien se ha jubilado o alguien se ha ido de la empresa, y mientras buscamos a una persona que ocupe definitivamente ese puesto de trabajo, mientras llevamos a cabo ese proceso de selección o incluso de promoción, podemos temporalmente contratar a una persona que cubra con hasta 3 meses ese puesto de trabajo. Este contrato se tiene que hacer por escrito, no es necesario preavisar a su finalización, es decir, no es necesario avisar con cierta antelación de que el contrato va a finalizar, y una vez que finalice no hay que pagarle ningún tipo de indemnización a los trabajadores contratados con este contrato. Respecto a la jornada, en principio la jornada será la misma jornada que tenía la persona a la que yo sustituyo. Si estoy sustituyendo a una persona que tenía con jornada a tiempo parcial, pues mi contrato de interinidad será a tiempo parcial. El salario, como siempre, el fijado en el convenio colectivo para mi categoría profesional y, en su defecto, el fijado por el gobierno a través de la figura del salario mínimo interprofesional. Sí que existen unas bonificaciones en las cuotas de la seguridad social de la persona sustituta, cuando esté sustituyendo a alguien que está de baja por una excedencia de cuidado de hijos o una excedencia por cuidado de familiares, o se haya pedido un permiso de maternidad o un permiso de paternidad, o una suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante el embarazo o por riesgo durante la lactancia. ¿Veis? Cuando se trata de cuidar a un menor o del permiso por relación a un nacimiento de un menor, etcétera, en todos esos casos sí que existen bonificaciones, de manera que la empresa se ahorra parte o todo, según la circunstancia que sea, de lo que pagaría por ese sustituto la Seguridad Social. Con lo cual es un contrato interesante para la empresa, puesto que se beneficia de un ahorro importante en lo que pagaría la Seguridad Social por esos trabajadores sustitutos. Otro contrato de obra o servicio, otro contrato temporal sería el de obra o servicio. La causa para hacer un contrato de obra o servicio sería hacer una obra o servicio determinado con autonomía y sustantividad propia. Sé que esta frase es un poco compleja, es un poquito difícil de entender. Vamos a intentar explicarla a través de unos ejemplos para que la entendáis mejor. Por ejemplo, en un supermercado podemos decir que las actividades normales, cotidianas, pues pueden ser la de descargar camiones, reponer los productos en las estanterías,
cobrar el dinero en la caja, sección de pescadería, sección de carnicería, sección de frutería, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esas son, digamos, las actividades normales, cotidianas, etcétera, de un supermercado. Para eso, para todas esas cosas normales y cotidianas en la empresa, no se puede hacer un contrato de obra o servicio determinado. Pero ahora imaginaros que en ese supermercado yo quiero hacer una tarjeta de fidelización de clientes. Entonces, pues ponemos una especie de pequeño stand donde una persona va a estar llamando a los clientes, rellenándoles una ficha pues, para hacerle una tarjeta de cliente con la que sumar puntos en cada compra. Bien, eso sí que no es la actividad diaria, cotidiana, normal de la empresa. Eso sí que podemos decir que es una obra o servicio determinado que tiene autonomía y sustantividad propia para la que podríamos hacer este tipo de contrato. Un hotel, por ejemplo, la actividad normal, pues las personas que limpian las habitaciones, camareros o camareras, personal de limpieza, personal de mantenimiento. Bien, pero un hotel, por ejemplo, puede organizar un congreso un fin de semana y necesitar azafatos o azafatas. Pues a esos azafatos o azafatas se le puede hacer un contrato de obra o servicio, puesto que ese trabajo de azafato o azafata sería en este caso una obra o servicio determinado con autonomía y sustantividad propia. En la construcción es muy frecuente realizar estos contratos. En la construcción sí, para una obra concreta, para una promoción de viviendas, se puede hacer este contrato. Este contrato es obligatorio hacerlo por escrito. Dura como máximo 3 años, aunque los convenios colectivos pueden ampliarlo hasta 12 meses más. Y una vez que el contrato vaya a terminar, si durara más de un año, hay que preavisar a los trabajadores con 15 días de antelación. Si no nos preavisan con 15 días de antelación, la empresa deberá pagarnos por cada día de preaviso que se haya saltado una especie de sanción consistente en un día de salario. Es decir, esos días de preaviso cobraría mi sueldo normal más la sanción por no haberme preavisado. Imaginaros que no os preavisan y cuando vayáis os tienen que pagar 15 días más por no haberos preavisado. Y además, este contrato de obra o servicio sí que tiene una indemnización cuando termine. Imaginaros que hemos estado, esa indemnización es de 12 días de salario por cada año trabajado. Imaginaros que hemos estado trabajando 6 meses, pues la indemnización sería 6 días. Hemos estado trabajando 8 meses, 8 días de salario. Me pagarían 8 días de salario, 6 días de salario más como indemnización. Este contrato puede tener jornada completa o a tiempo parcial. El salario será el fijado en el convenio colectivo para mi categoría profesional o en su defecto el salario mínimo. Y en principio no tiene ningún tipo de incentivo, y aquí le vemos el asterisco, salvo que se haga con algunos determinados colectivos. Como comentábamos antes, con los contratos indefinidos, pues personas con algún tipo de discapacidad, personas que tengan acreditada la condición de víctima de violencia del terrorismo, de género, doméstica, etcétera. Y el último contrato temporal que vamos a ver en esta clasificación es el contrato eventual por circunstancias de la producción. La causa que da lugar a este contrato es atender a las exigencias circunstanciales del mercado, la acumulación de tareas, exceso de pedidos. Es decir, este contrato se puede realizar, por ejemplo, cuando las empresas necesitan más trabajadores porque hay más trabajo. Por ejemplo, en campañas de Navidad, campañas de rebajas, porque tenemos en este momento pedidos extra y necesitamos sacarlos adelante, necesitamos trabajadores adicionales. Este contrato está previsto para esas situaciones y además para sustituir a los compañeros que se hayan ido de vacaciones. Podemos pensar que para sustituir a los que están de vacaciones lo ideal sería hacer pero no. El Estatuto de los Trabajadores ha previsto que sea el eventual por circunstancias de la producción el que se realice para sustituir a los compañeros o las compañeras que están de vacaciones. Este contrato, si recordáis, era uno de los poquitos que se podían hacer de forma oral si duraba menos de 4 semanas. Por lo tanto, si dura más de 4 semanas o si es a tiempo parcial, ya sí hay que hacerlo por escrito. En este contrato, al igual que veíamos con el de obra o servicio determinado, hay que preavisar con 15 días de antelación si el contrato durara más de un año y una vez finalizado el contrato de trabajo, me tienen que pagar una indemnización de 12 días de salario por cada año trabajado. Este contrato puede durar, en principio, 6 meses como máximo. Desde que yo empiezo a trabajar con este contrato, cuento un año y dentro de ese año solo puedo estar contratado 6 meses. Esta duración se puede ampliar por convenio colectivo hasta 12 meses en un periodo de referencia de 18 meses. Es decir, en un año y medio yo podría estar contratado como máximo 12 meses. De este modo trabajaría un año, descansaría 6 meses,
luego podría volver a trabajar en la empresa otro año, volvería a descansar otros 6 meses, porque si continuara trabajando, ya sabéis, llegada la duración máxima de un contrato temporal, si continúo trabajando pasaría a ser fijo, ¿vale? En todos estos casos, si llegada su duración máxima, por ejemplo, aquí 3 años, aquí 6 o 12 meses, y yo continuara trabajando, pasaría a ser indefinido. Este contrato eventual se puede hacer con jornada completa o a tiempo parcial. El salario será, como siempre, el fijado en el convenio colectivo para cada categoría profesional, o en su defecto el salario mínimo, y no tiene incentivos salvo que se haga este contrato con determinados colectivos que tienen dificultades a la hora de encontrar empleo. Y con esto pasamos a los contratos formativos. Los contratos formativos son también contratos temporales, pero como os decía anteriormente, pesa más la característica formativa, tiene más peso el aspecto formativo, por eso los sacamos del apartado contratos temporales y los ponemos en un apartado específico donde vamos a tratarlos de manera individual. Son dos, el contrato en prácticas y el contrato para la formación y el aprendizaje. El contrato en prácticas es un contrato que nos realizan cuando tengamos terminado nuestro título de FP o un título universitario. Ese título, ya sea de grado medio o de grado superior, si hablamos de FP, tiene que estar relacionado con la profesión, con el trabajo que yo voy a desarrollar. Por ejemplo, si tengo un título de administrativo, me podrán hacer un contrato en prácticas para trabajar de administrativo. Pero si tengo un título de FP de administrativo, no me pueden hacer un contrato en prácticas para trabajar de peluquero, porque el título y la profesión no están relacionados. Además, nos exigen que no hayan pasado más de 5 años desde que me saqué el título. Y además, por ese título no puedo estar contratado más de 2 años, en una o en varias empresas. Imaginaros que he estado 1 año en una empresa y otro año en otra empresa, sumo 2 años, ya otra tercera empresa no podría volver a hacerme yo un contrato en prácticas por este título. Ahora bien, si tengo otro título de FP, por ese otro título de FP, sí me podrían hacer de nuevo otro contrato en prácticas hasta 2 años, que es la duración máxima, como ahora después veremos. Este contrato lo que pretende es darme la formación práctica relacionada con mi título de FP o con mi título universitario. Se supone que yo, en mi ciclo formativo, he adquirido unos conocimientos teóricos, aunque habéis tenido módulos prácticos, aunque habéis hecho 3 meses de FCT, de formación en centros de trabajo en una empresa, pero aún así, este contrato de trabajo lo que pretende es ampliar vuestra formación práctica, vuestra formación real en una empresa. Es importante que no confundáis este contrato de trabajo con las prácticas, como vosotros lo llamáis, que vais a hacer al finalizar segundo de vuestro ciclo formativo. Ya sabéis que a partir de marzo normalmente cuando terminéis todo aprobado, vais a hacer unas prácticas, módulo de formación en centro de trabajo, sería el nombre correcto, en una empresa. Bien, eso es una asignatura más. Ahí no hay contrato de trabajo. No tenemos contrato de trabajo, no tenemos alta en la seguridad social, no tenemos un salario, etcétera. Bien, este contrato obligatoriamente ha de realizarse por escrito y tiene un periodo de prueba diferente al resto de contratos. Lo veíamos cuando hablábamos del periodo de prueba, que sería el que diga el convenio colectivo, y si el convenio colectivo no dice nada, pues 1 mes para los que tengamos título de grado medio, ciclo formativo de grado medio, o certificados de profesionalidad de un grado o de segundo grado. Sería de 2 meses para los titulados de grado superior, ciclos formativos de grado superior y títulos universitarios, o para los que tengan certificados de profesionalidad de grado 3. Este contrato dura como mínimo 6 meses y como máximo 2 años y admite 2 prórrogas de como mínimo 6 meses cada una. Es decir, se puede prorrogar hasta 2 veces más, siendo cada una de estas prórrogas de 6 meses como mínimo. Pero en total yo no puedo exceder de los 2 años con este contrato. La jornada se puede celebrar, la jornada puede ser a tiempo completo o a tiempo parcial. Si tenemos derecho a algunos incentivos, esos incentivos siendo a tiempo parcial se reducen, ya lo sabéis, como hemos comentado antes. Y lo que es un poquito más complicado es el tema del salario. ¿Cuánto cobra una persona que tenga un contrato en prácticas? Pues cobra en principio lo que diga el convenio colectivo. Pero si el convenio colectivo no dice nada, lo mínimo, y insisto, lo mínimo, no tiene por qué ser, pero lo mínimo que me puede pagar una empresa sería, durante mi primer año de contrato en prácticas,
como mínimo el 60% de lo que cobra un trabajador de mi misma categoría, siempre y cuando eso sea igual o superior al salario mínimo. Segundo año, pues mínimo el 75% de lo que cobra un trabajador de mi misma categoría, siempre y cuando eso sea mayor que el salario mínimo. Vamos a imaginar en una empresa que tengo un contrato en prácticas y un compañero de mi misma categoría cobra 1.000 euros. Bien, pues 1.000 euros, si a mí me pagan el 60%, serían 600 euros, me quedaría claramente por debajo del salario mínimo, con lo cual no podría ser ese salario. Tendría que cobrar como mínimo el salario mínimo. Segundo año, el 75% de 1.000 euros seguirían siendo 750 euros. Seguiría estando por debajo del salario mínimo, con lo cual yo debería de cobrar siempre el salario mínimo. Y luego, como hemos dicho antes, el contrato en prácticas, si se convierte en indefinido, pues tiene incentivos para las empresas que lo conviertan en indefinidos, ¿vale? Este contrato es el que normalmente se hace a aquellas personas que terminan un ciclo formativo, es decir, que es muy probable que cuando terminéis vuestro ciclo formativo, con un poquito de suerte, si encontráis trabajo o os quedáis trabajando en la empresa en la que habéis estado haciendo el módulo de FCT, pues es muy probable, casi con toda probabilidad, os van a hacer este contrato. Así que es importante que le prestéis mucha atención a los requisitos, características que hemos comentado. Luego existe otro contrato formativo, que es el contrato para la formación y el aprendizaje. Este contrato ya me ofrece una formación, ya no solo es práctica, sino también es teórica. Es decir, con este contrato yo estudio y trabajo. Este contrato está previsto para trabajadores que tengan de entre 16 a 25 años. No habría límite de edad en el caso de personas con algún tipo de discapacidad. Y la principal característica de este contrato es que yo no puedo tener un título que esté relacionado con mi profesión. Si a mí me van a contratar de peluquero y yo tengo que tengo un título de administrativo, me lo pueden hacer porque me van a contratar de peluquero y no tengo ningún título de peluquero. Pero no pueden hacerme un contrato de administrativo si tengo un ciclo formativo de administrativo. Por lo tanto, no puedo tener un título que esté relacionado con la profesión que voy a desarrollar. Y además, si he trabajado previamente en la empresa 12 meses o más, no me pueden hacer este contrato. Porque ya se supone que esa profesión o ese oficio ya lo conozco, no me van a enseñar nada nuevo. Los trabajadores con un contrato para la formación y el aprendizaje no pueden hacer horas extras, salvo que sean por fuerza mayor, ni pueden realizar trabajos nocturnos ni a turnos. La Seguridad Social cubre todas las situaciones, incluido el desempleo. Esto quizá hoy no tenga tanta trascendencia, pero hasta no hace mucho tiempo el contrato para la formación y aprendizaje tenía una característica negativa, y era que los trabajadores con este contrato no cotizaban por desempleo. Por lo tanto, cuando finalizaba el contrato no cobrábamos el paro. Ahora ya sí se cobra el paro, se cotiza por desempleo y se cobra el paro cuando el contrato termina. Y a la finalización de este contrato se puede pedir a la Administración Pública que nos dé un certificado de profesionalidad en función de lo que hayamos estudiado, título de FP, más complicado, y la certificación académica o la acreditación parcial acumulable en su caso. Hemos dicho que este contrato tenía una peculiaridad, y es que estudias y trabajas al mismo tiempo. De este modo, yo dedico parte de mi jornada a estudiar y parte de mi jornada a trabajar. Durante el primer año, como mínimo, tengo que dedicar el 25% de mi jornada a estudiar, a formación teórica. Sería formación profesional para el empleo o una formación profesional reglada, que es la que vosotros de un ciclo formativo. Durante el segundo y tercer año, como mínimo, debo dedicar un 15% de mi jornada a esa formación teórica. Por lo tanto, la parte que no dedico a trabajar, dedico a estudiar. Es decir, si aquí dedico a trabajar un 25%, a trabajar dedico el 75% de la jornada. Si aquí dedico a estudiar el 15% de la jornada, pues a trabajar dedico el 85% restante. Esto es importante para conocer qué salario cobro, cuánto cobro yo, porque en principio cobraré lo que diga el convenio colectivo, pero si el convenio colectivo no dice nada, lo mínimo que me pueden pagar es el salario mínimo, con una peculiaridad, que yo no trabajo una jornada completa, yo trabajo el primer año el 75% de esa jornada y el segundo y tercer año el 85% de esa jornada. Por lo tanto, lo mínimo que puedo cobrar es el primer año el 75% del salario mínimo y el segundo y tercer año lo mínimo que puedo cobrar es el 85% del salario mínimo. Por lo tanto,
este contrato, la peculiaridad que tiene es que cobramos muy poquito, el salario es muy bajo. Pero a cambio, pues bueno, nos están enseñando una profesión desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico. Esa teoría la podemos recibir o bien a distancia o bien de forma presencial. Hay distintas formas de cómo conseguir esas titulaciones. Este contrato dura como mínimo 1 año y como máximo 3 años. Se puede prorrogar 2 veces y siendo cada una de esas prórrogas de como mínimo 6 meses. Si estamos de baja por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia, maternidad o paternidad, se interrumpe el cómputo de esta duración del contrato. Una vez que volvamos a trabajar, volvería a contar por donde se quedó tras esa interrupción. Tiene bonificaciones si este contrato se hace o se convierte en indefinido. E insisto, este contrato está previsto pues, para gente joven que no tiene titulación, que no tiene ningún título, ¿vale? Y bueno, pues muchas veces vemos en los escaparates de tiendas se necesita aprendiz. Pues bien, ese es el contrato que nos hacen, el contrato para la formación y el aprendizaje. Este contrato, entre comillas, tiene que realizarse obligatoriamente a jornada completa, entendiendo que no vamos a trabajar toda la jornada. Aquí decíamos que trabajábamos el 25%, que estudiábamos el 25% y que trabajábamos el 75%. Eso viene a representar aproximadamente unas 2 horas diarias, que vienen a ser 10 horas a la semana. Es decir, 10 horas a la semana las dedicamos a estudiar y 30 horas las dedicamos a trabajar. Y a mí me van a pagar salario mínimo correspondiente a esas 30 horas. Segundo y tercer año, el 15% de la jornada, pues bueno, serían 1 hora y pico, que a la semana son 6 horas que dedico a estudiar. Y las 34 restantes, hasta completar las 40, pues las dedico a trabajar. Pero a mí me van a pagar por esas 34 horas que yo hago, no por las 40. Entonces el salario mínimo será el 85% del SMI, del salario mínimo interprofesional. Bien, y con esto concluimos los contratos formativos, los contratos temporales y los contratos indefinidos. Muchos de estos contratos, salvo el último que hemos visto, salvo el contrato para la formación y el aprendizaje, el resto podemos celebrarlos con jornada completa o a tiempo parcial. Que yo tenga un contrato con jornada a tiempo parcial no hace que sea un contrato diferente. Estamos marcando, como hemos visto en clase, un clic dentro del contrato diciendo que mi jornada o es completa o es a tiempo parcial. Por este caso, marcaríamos que mi jornada es a tiempo parcial. ¿Vale? Por lo tanto, todos los contratos que hemos visto, indefinidos, temporales y formativos, salvo el de formación y aprendizaje, pueden tener jornada completa o a tiempo parcial. ¿Cuándo un trabajador se supone que tiene trabajo a tiempo parcial? Pues, o jornada a tiempo parcial, mejor dicho. Pues cuando nuestra jornada es inferior a la de un trabajador a tiempo completo comparable. Esa sería una persona que hace un trabajo similar al nuestro y que tiene jornada completa. Si yo trabajo menos horas que él, sería un trabajador a tiempo parcial. En su defecto, si no tengo nadie con quien compararme, yo sería un trabajador con jornada a tiempo parcial si mi jornada es inferior a la prevista en el convenio colectivo. Si el convenio colectivo prevé una jornada de una media de 40 horas semanales, si yo trabajo, por ejemplo, 36 horas semanales, 34, 30, 28, 20, etcétera, pues ya tendría un contrato con jornada a tiempo parcial. Si el convenio colectivo tiene prevista una jornada para todo el mundo de 35 horas semanales, entonces yo, para ser un trabajador con jornada a tiempo parcial, tengo que trabajar menos de esas 35 horas semanales, 34, 33, 32, etcétera, así hacia abajo. Bien, una peculiaridad de los trabajadores a tiempo parcial es que no pueden hacer horas extraordinarias. Está prohibido que hagan horas extraordinarias, salvo que sean por fuerza mayor. Pero lo que sí pueden hacer son lo que se llaman horas complementarias. Las horas complementarias son una bolsa de horas que en principio yo tengo pactado o pactadas con la empresa y que si la empresa necesita puede pedírmelas en cualquier momento. No son horas extras. Ahora veréis que no son horas extras porque yo tengo que conocer con cierta antelación cuándo voy a realizar esas horas complementarias. Las horas complementarias pueden ser de dos tipos, pactadas y voluntarias. Las pactadas tienen que venir en un pacto por escrito y en un modelo oficial, que podemos descargarnos en la página web del SEPE. Y estas horas pactadas las puede firmar tanto un trabajador que tenga contrato temporal como un contrato indefinido.
¿Cuántas horas puedo pactar? ¿Cuántas horas complementarias puedo pactar con mi empresa? Pues hasta un 30% de mi jornada. Me explico. Si yo tuviera, por ejemplo, 1000 horas al año, podría pactar hasta el 30%, que serían hasta 300 horas al año, como horas complementarias pactadas. Incluso este 30% lo pueden ampliar los convenios colectivos hasta un 60%. Es necesario que yo conozca la realización de estas horas con 3 días de antelación. ¿Mm? Y luego, esta bolsa de horas complementarias no es obligatorio que la empresa me pida que las haga. Eso sí, si me pide que las haga, yo sí estoy sí estoy obligado a realizarlas. Pero la empresa no tiene por qué pedírmelas. Aparte, existen otras horas complementarias que ya no vienen en un pacto por escrito, sino que son voluntarias. Se le pueden pedir a un trabajador si éste tiene contrato indefinido. Es decir, que si tenemos contrato temporal, no nos pueden pedir horas complementarias voluntarias. Sería añadir horas complementarias a estas que teníamos aquí pactadas. ¿Vale? En este caso, si me las piden, las voluntarias no pueden superar el 15% de mi jornada. Imaginaros que yo tengo una jornada de 1000 horas anuales, pues el 15% serían 150 horas que me pueden pedir en un año, ¿vale? Por ejemplo, en la hostelería, en las tiendas de ropa, etcétera, es muy frecuente que hagan contratos, ya sean indefinidos o temporales, con jornada a tiempo parcial, de manera que a lo mejor la gente que trabaja en esos sitios pues va a trabajar 3 horas cada día, o trabaja algunos días de la semana, no trabaja todos, pero a lo mejor para épocas donde hay mayor demanda de trabajo, por ejemplo Navidad, rebajas, etcétera, tiran de esa bolsa de horas complementarias para completar la jornada de esas personas y que refuercen la tienda o el restaurante, etcétera, en esos momentos puntuales. Al final, contando todas las horas extraordinarias de fuerza mayor, que son las únicas que yo podría hacer, y contando mi jornada y contando las horas complementarias que yo realice, no puedo llegar a sumar el equivalente a una jornada a tiempo completo. Aproximadamente, para que os hagáis una idea, al año, una persona que tiene una jornada a tiempo completo, que vienen a ser 40 horas semanales, suponen unas 1800 horas de trabajo al año. Pues bien, mi jornada a tiempo parcial, más las horas extras por fuerza mayor que yo pueda realizar, más las horas complementarias, las pactadas y las voluntarias, tienen que ser inferiores a lo que es una jornada completa, a esas 1800 horas que de media dura una jornada de trabajo, la jornada de trabajo anual. Y luego, cuando yo realizo esas horas complementarias, me las tienen que pagar. Esas horas complementarias se pagan con salario. ¿Y cuánto vale una hora complementaria? Pues vale lo mismo que una hora normal de trabajo. Y si la realizo, además, cotizo a la Seguridad Social. Una hora complementaria no vale más que una hora ordinaria de trabajo. Recordad que no son horas extraordinarias, ¿eh? Las horas extraordinarias suelen valer más, aunque no tienen por qué, pero suelen valer más. Las horas complementarias no. Las horas complementarias valen lo mismo que una hora normal de trabajo. Bien, y esto es lo que yo quería comentaros del contrato a tiempo parcial, de los contratos con jornada a tiempo parcial, que supone una peculiaridad con respecto a alguien que tiene una jornada a tiempo completo. Luego existen contratos que tienen también jornada a tiempo parcial, es decir, ya nacen con esa jornada a tiempo parcial porque, fijaros, estamos hablando de un contrato de jubilación parcial y un contrato de relevo. Si os fijáis en la fotografía, aquí aparece un relevo. Podemos imaginar que es alguien que le da el relevo a otra persona. Pues eso es lo que estamos intentando ver en esta diapositiva. Alguien que se jubila parcialmente y alguien que sustituye o complementa a esa persona que se jubila parcialmente. Vamos a ver cómo se realizan estos contratos. El contrato de jubilación parcial lo puede realizar cualquier persona que esté trabajando en una empresa y que lleve ya en esa empresa como mínimo 6 años, que tenga ya cotizados entre 25 y 33 años en toda su vida y que como mínimo tenga ya 60 años, es decir, es una persona que le falta ya poquito para jubilarse. Y esa persona reduce su jornada y también su salario entre un 25 y un 85%. Es decir, esta persona pasa a trabajar, pues, por ejemplo, a lo mejor 2, 3, 4, 5, 6 horas al día, ¿vale? Y el resto de la jornada que deja de trabajar pasa a estar jubilado parcialmente, es decir, que lo que yo dejo de trabajar y de cobrar, paso a cobrarlo como jubilado parcial. No pierdo tampoco tanto dinero. Lo que suele hacer mucha gente con estos contratos
en lugar de ir cada día 3, 4 horas, esas horas que tienen que ir las acumulan en meses completos. Por ejemplo, imaginaros que trabajan 3 horas al día y eso les supone trabajar 4 meses al año. Pues trabajan enero, febrero, marzo, abril, trabajan esos meses, trabajan todos los días con todas sus horas, 8 horas diarias, 40 horas semanales, pero a partir de mayo ya están jubilados parcialmente. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre estarían cobrando su pensión de jubilación porque es la parte que le corresponde de jubilación parcial. Llega enero, vuelven a incorporarse a trabajar y así es una opción, no quiere decir que tenga que ser así. Otra opción es que vayan a trabajar cada día, 2, 3 horas, etcétera. Pero sería posible esa opción de acumularlo en meses que os he comentado. Ahora mismo todavía falta mucho para pensar en la jubilación, por lo tanto, pensamos más en el contrato de relevo. El contrato de relevo solamente se puede hacer si al mismo tiempo se hace un contrato de jubilación parcial, es decir, van los dos unidos obligatoriamente. El contrato de relevo presenta algunas características interesantes. Por ejemplo, que puede ser indefinido o temporal. Si fuera temporal, es lógico pensar que se termina cuando esta persona se jubile del todo. Si es indefinido, entiendo que cuando esta persona se jubile del todo, yo ya me voy a quedar en esa empresa y ya pasaré a tener una jornada completa. Este contrato puede ser a jornada completa o a tiempo parcial. Lo lógico es que sea a tiempo parcial, completando la parte de la jornada que esta persona ha dejado de trabajar. Pero podemos tener una jornada superior o incluso una jornada completa. Es decir, podemos firmar este contrato con una jornada completa. Sería posible. El trabajo que desarrolla el contratado con un contrato de relevo puede ser el mismo o uno parecido que estaba desarrollando esta persona. No tiene que ser ni siquiera que se levante esta persona y ésta se siente en su puesto de trabajo. Pueden simultanear, pueden estar los dos al mismo tiempo en la empresa. Y luego, si realizáramos este contrato de forma temporal, al finalizar, cuando se supone que esta persona se ha jubilado del todo, este trabajador pasaría a cobrar, si no es decir, si termina el contrato, pues pasaría a cobrar una indemnización de 12 días de salario por cada año trabajado. Bien, por lo tanto, esta situación está prevista, recordad, para cuando alguien se jubila parcialmente y contratamos a alguien que vaya sustituyendo a esta persona. Vamos a hablar ahora de un tema que está muy de moda, que es el trabajo a distancia y el teletrabajo. Vamos a diferenciar los dos conceptos, puesto que no es lo mismo. Es decir, teletrabajo es trabajar a distancia, ¿vale? Pero trabajar a distancia no tiene por qué ser teletrabajar. Vamos a verlo. Trabajar a distancia es cuando yo hago más de un 30% de mi jornada en un periodo de 3 meses en casa. Yo cuento las horas que en esos 3 meses haría. Pues si a la semana hago aproximadamente 40, al mes vamos a poner 40 por 4, 160, pues en 3 meses serían 160, 320, 480 horas. Redondeando vamos a poner 500 horas. Si yo en 3 meses trabajo unas 500 horas, el 30% de esas 500 horas serían 3 por 5, 15, 150 horas. Si yo hago 150 horas desde mi casa, ya sería un trabajador, pues ya mi trabajo sería a distancia. Recordad, en los modelos de contrato, tanto temporales, indefinidos, etcétera, había una casilla para marcar en el caso de que el trabajo fuera a distancia. ¿Cuándo ese trabajo a distancia es además teletrabajo? Pues cuando estoy aparte, por supuesto, trabajando en mi casa, pero estoy utilizando medios telemáticos, informáticos o de telecomunicaciones. Por ejemplo, estoy trabajando con ordenadores, conexión a internet, webcam, micrófonos, etcétera. Eso ya sería teletrabajo. Cualquier otro trabajo, por ejemplo, que estemos montando piezas, estemos montando bolígrafos, estemos haciendo otro tipo de trabajo desde casa, elaborando prendas de confección, etcétera, eso ya no sería teletrabajo, eso ya sería solo trabajo a distancia. Bien, en el caso de contratos formativos, contratos de prácticas y contratos para la formación y el aprendizaje, recordáis, en ese caso, y además en el caso de trabajadores menores de 18 años, como mínimo el 50% del trabajo debe ser presencial, no pueden trabajar todo desde su domicilio. Bien, el trabajo a distancia parte de un acuerdo. El acuerdo para trabajar a distancia hay que firmarlo por escrito y ese acuerdo se puede firmar tanto en el momento de hacer el contrato como posteriormente.
A mí me pueden ofrecer trabajar, si yo estoy trabajando en una empresa, en las instalaciones de la empresa, me pueden en cualquier momento ofrecer pasar a trabajar desde mi domicilio. Ese cambio sería voluntario, es decir, que yo cambie de ser trabajador presencial a trabajador a distancia es voluntario para mí. No tengo por qué aceptarlo si no quiero. Y además, si lo aceptara, además podría ser reversible, es decir, que si yo trabajaba en la empresa, paso a trabajar a mi casa, puedo, eso significa que es reversible, puedo, cuando se den las circunstancias, puedo volver a trabajar de nuevo de forma presencial en la empresa. En cualquier caso, no se puede despedir ni modificar contratos, etcétera, si los trabajadores no aceptan este acuerdo de trabajar a distancia o la reversibilidad de volver a trabajar desde su casa a el centro de trabajo, al centro de trabajo, ¿vale? No se puede despedir a alguien si no lo acepta. ¿Qué contiene este acuerdo? Pues el acuerdo contiene cuánto va a durar este contrato, cuánto va a durar esta situación de trabajo a distancia, los medios técnicos necesarios, por ejemplo, ordenadores, conexión a internet, micrófono, webcam, etcétera. Compensación de gastos en los que incurre el trabajador, si tiene que poner, por ejemplo, la conexión a internet o lo que sea. El horario y el lugar de trabajo, las instrucciones sobre cómo proteger los datos y seguridad de la información. Daros cuenta que estamos trabajando con ordenadores de la empresa, con datos de la empresa desde mi domicilio. Lo que no puede ser es que llegue cualquiera y observe o mire o copie datos que pueden ser confidenciales. Mecanismos que la empresa puede establecer para controlar a los trabajadores. El preaviso de reversibilidad en caso de que se pueda producir o se vaya a producir, con cuánta antelación me tienen que avisar de que voy a volver al centro de trabajo a trabajar. ¿Y qué vamos a hacer en caso de que haya dificultades técnicas, de que falle la conexión a internet, de que se rompa algún aparato informático? Es decir, ¿qué vamos a hacer en ese caso para, mientras no se puede trabajar, para subsanar posibles errores o posibles fallos que puedan surgir? La empresa está obligada a proporcionar a los trabajadores los medios y equipos técnicos para trabajar desde su casa. No puede obligarnos a usar nuestros propios ordenadores, nuestros propios equipos, ni tampoco puede obligarnos a instalar aplicaciones o apps en nuestros dispositivos. Es decir, la empresa no puede obligarnos a instalar una app en mi teléfono móvil o en mi ordenador, nada, no puede hacerlo. Eso sí, los equipos técnicos, ordenadores, etcétera, que me proporcione la empresa, yo debo de cuidarlos, pues diríamos que más que si fueran míos. Y también tenemos que acordar si yo a este ordenador le puedo dar un uso personal o no. Un uso personal es que lo podría utilizar, aparte de para trabajar, pues no sé, para mis cosillas, para poner música, para ver mi correo electrónico personal, descargarme películas, ver películas, etcétera, etcétera. Eso tendré que acordarlo con la empresa, porque en principio recordad que si me proporcionan un ordenador es una herramienta de trabajo, no debería de utilizarla para cuestiones personales. Trabajar a distancia tiene el peligro de que no sabemos ni cuándo empezamos ni cuándo terminamos, por lo tanto tiene que haber un registro de cuándo empiezo y de cuándo termino a trabajar. Eso tiene que estar controlado. Es cierto que trabajando en casa podemos flexibilizar tanto el horario de inicio como el horario de fin para acomodarlo pues, a las necesidades familiares que puedan surgir. Y en cualquier caso hay que garantizar la desconexión digital del trabajador a través de los descansos. Es decir, yo tengo derecho a los mismos descansos y yo una vez que ha terminado mi jornada no tengo por qué seguir atendiendo correos electrónicos que me lleguen al móvil o que me lleguen al ordenador. No tengo por qué estar atendiendo llamadas telefónicas fuera de mi horario. Es decir, muchas veces existe ese problema. Como estamos trabajando en casa, al final estamos todo el día enganchados. No, hay que garantizar, por protección de la salud del trabajador, hay que garantizar esa desconexión digital. Bien, en cualquier caso, trabajar desde casa no significa que tenga menos derechos, sino que igual tengo los mismos derechos que el resto de trabajadores. Incluso los representantes legales que tenemos en nuestra empresa también me representan a mí, aunque yo estoy trabajando desde mi domicilio. Por lo tanto, todo es lo mismo. La única peculiaridad es que tenemos este acuerdo por el cual yo voy a trabajar desde mi domicilio. En lugar de ser un trabajador presencial, voy a pasar a ser un trabajador a distancia. Esto, recordad que en los modelos de contrato había una pestaña donde yo ponía si trabajaba a distancia o no. Es decir, dentro de mi contrato de trabajo temporal o indefinido, había que marcar esa pestaña. Bien, y continuamos con lo que son las empresas de trabajo temporal. En las empresas de trabajo temporal
Bien, vamos a ponerlo entero. Ahí. Bien, las empresas de trabajo temporal son empresas que contratan a trabajadores para cederlos y que trabajen en otras empresas. Vamos a ver cómo funciona todo esto. Y lo vamos a hacer mediante un ejemplo. Imaginaros un supermercado de estos grandes, un centro comercial que, por ejemplo, para la época de Navidad necesita más trabajadores. Lo lógico es pensar que ese centro comercial va a buscar a los trabajadores para seleccionarlos y contratarlos. Pues bien, lo habitual es que no lo hagan ellos. ¿Qué hacen? Llaman a una empresa, que es una empresa de trabajo temporal, y les dicen, vamos a ver, necesito 30 personas para caja, 30 personas para reponer, 5 personas para carnicería, 5 personas para charcutería, 10 personas para pescadería, etcétera. Es decir, esa empresa usuaria, el supermercado, el centro comercial, llama a la empresa de trabajo temporal para que esta empresa de trabajo temporal le mande trabajadores a la empresa usuaria. ¿Vale? Entonces vamos a ver cómo se articula todo esto. Yo soy un trabajador o yo soy una persona que está buscando empleo y me inscribo en la página web de la empresa de trabajo temporal como demandante de empleo o en la oficina voy y presento mi solicitud. Bien, cuando las empresas usuarias necesitan trabajadores, acuden a las empresas de trabajo temporal y de la bolsa de trabajadores que tienen mandan los que reúnan el perfil que le están pidiendo desde las empresas usuarias. Por lo tanto, yo firmo un contrato de trabajo con la empresa de trabajo temporal. Ese contrato de trabajo puede ser indefinido, temporal o un contrato formativo. Si es indefinido, yo soy fijo, trabajador fijo en la empresa de trabajo temporal y periódicamente, cada día o cada ciertos días, me irá mandando a distintas empresas para trabajar con mi correspondiente orden de servicios. Lo habitual es que sean contratos temporales o incluso contratos formativos, los contratos en práctica y los contratos de formación y aprendizaje. Recordad, esos contratos los pueden hacer la empresa de trabajo temporal para mandar a los trabajadores a trabajar a la empresa usuaria. La empresa de trabajo temporal y la empresa usuaria firman lo que se llama un contrato de puesta a disposición. Esto no es un contrato de trabajo, es un contrato mercantil entre ellas donde establecen las condiciones, lo que necesitan, los trabajadores que necesitan y cuánto va a cobrar la ETT, la empresa de trabajo temporal, a esta empresa usuaria por hacer ese trabajo. Imaginaros el supermercado, él tiene que buscar a 40, 50 personas, pues eso lleva tiempo. Pues bien, eso, si se lo está haciendo la empresa de trabajo temporal, se lo va a cobrar. Y ese es el beneficio que tiene la empresa de trabajo temporal. Por lo tanto, yo firmo un contrato de trabajo con la empresa de trabajo temporal, pero al final yo voy a trabajar en esa empresa usuaria. Por lo tanto, va a haber dos empresas. De este modo, por lo tanto, yo, trabajador, firmo un contrato de trabajo con la ETT y la ETT es la que me paga mi salario, la que me sanciona si no cumplo con mis obligaciones en la empresa usuaria, etcétera. Yo, trabajador, voy a trabajar a la empresa usuaria, pese a que yo he firmado el contrato, recordad, con la ETT, pero trabajo en la empresa usuaria, que es la que dirige y organiza mi trabajo, es decir, es la que me dice lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Entre la ETT y la empresa usuaria firman un contrato mercantil, la empresa usuaria le paga su factura, que ese es el beneficio que tiene la ETT. Bien, una empresa usuaria no puede acudir a una ETT para pedirle trabajadores que sustituyan a los que se han puesto en huelga, ni para realizar trabajos peligrosos. Un trabajador que trabaja para una ETT cobra el 100% del trabajador de un trabajador similar de la empresa usuaria. Es decir, si a mí me llaman, por ejemplo, para las cajas de ese supermercado, yo voy a cobrar lo mismo que los cajeros o cajeras que son fijos en ese supermercado. Incluso puede parecer que cobro hasta un poquito más, porque a mí en mi sueldo de cada mes me van a meter, aparte de mi salario base y mis complementos, me van a pagar la parte proporcional de pagas extraordinarias y la parte proporcional de vacaciones. Una peculiaridad que tiene la empresa de trabajo temporal es que me lo pagan todo junto. Mientras que a lo mejor el compañero que es fijo en la empresa usuaria cobra solo cada mes su salario base y sus complementos y luego las pagas extras las cobra cuando corresponda y se coge sus vacaciones cuando le correspondan, a mí todo esto me lo están pagando. En este caso no me van a dar vacaciones, lo lógico es que no me den vacaciones porque tengo un contrato temporal y no de tiempo a disfrutarlas y por lo tanto me las paguen. Una peculiaridad es que voy a tener un periodo de prueba de hasta 4 meses para si soy técnico titulado, 45 días resto de trabajadores y 15 días si no son trabajos cualificados. Cuando finalice el contrato, ese contrato temporal o ese contrato afirmativo que yo he realizado con la ETT, me pagarán una indemnización de 12 días de salario por cada año trabajado. Todo eso me lo paga la ETT. Recordad que quien me paga el salario es la ETT.
La ETT a mí no me puede cobrar nada ni descontarme nada de mi salario por todas estas gestiones. Es decir, no pueden cobrar nada ni por la tinta que gasto al rellenar el currículum en la oficina. Bueno, ya casi todo se hace por internet, ¿no? Pero no me pueden cobrar nada por gestión, por gastos de gestión, nada, cero. A un trabajador la ETT no le puede cobrar ni descontar de su salario nada. Eso que os quede muy claro. Bien, por lo tanto, tenemos dos empresas y un trabajo temporal. Vamos a repasar cuáles son las obligaciones de cada una. La ETT, que es con la que yo firmo el contrato de trabajo, pues tiene que comunicar esa contratación a la oficina de empleo, al SAE. Y recordad que tiene un plazo para realizarlo de 10 días. Me tiene que dar formación en el puesto de trabajo, de las tareas que voy a desarrollar, y formación en materia de prevención de riesgos laborales. Me tienen que decir cuáles son los riesgos laborales que existen en ese puesto, cómo prevenirlos, cómo protegerme en ese caso, etcétera. La ETT es la que me paga mi salario y es la que cotiza por mí a la Seguridad Social. Y la ETT es la que me sanciona. El poder disciplinario significa que es la que me sanciona, la que si yo hago algo mal, me va a sancionar, me va a despedir, me va a sancionar con 3 días, por ejemplo, sin trabajar y sin cobrar, etcétera. Y luego, ¿la empresa usuaria qué hace? Pues la empresa usuaria es la que me dirige y me controla, es decir, la que me da las órdenes, la que controla que hago bien el trabajo, me tiene que proteger en materia de prevención de riesgos laborales, pues ver qué riesgos hay, cómo prevenirlos, cómo protegernos, utilización de equipos de protección individual si fuera necesario, y es responsable subsidiaria en el pago de salario y cotizaciones a la Seguridad Social. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si la ETT no me paga, me tiene que pagar la empresa usuaria. Que si la ETT no está cotizando o no ha cotizado por mí a la Seguridad Social, es la empresa usuaria la que tiene que hacerlo. Por lo tanto, aquí se protege al trabajador en el sentido de que, bueno, da igual lo que hayan pactado entre ellas en el contrato de puesta a disposición, da igual si la ha pagado o no la ha pagado factura, pero el trabajador no se puede quedar sin cobrar. Si no te paga esta, que es la obligada principal, responder a esta se dice de forma subsidiaria. Subsidiaria es que si no lo hace uno, lo hace otro. Pues si esta no paga, lo va a hacer esta otra. Bien, y así, para terminar el tema, vamos a hablar de las distintas medidas de fomento de la contratación. Hemos hablado, a la hora de hablar de los contratos indefinidos, de los contratos temporales, pues que en algunos casos se pretende fomentar la contratación de algunos colectivos que tienen dificultades perdón, a la hora de encontrar un empleo. Estamos hablando de colectivos de trabajadores con dificultades específicas para acceder o mantener el empleo. Pueden ser personas mayores de 52 años, parados de larga duración, personas que tienen algún tipo de discapacidad, personas que están en situación de exclusión social, personas que tienen acreditada la condición de víctima de violencia de género, víctima de violencia doméstica, víctima de violencia terrorista, etcétera. Bien, a todos esos colectivos se les puede hacer un contrato temporal o un contrato indefinido con una serie de incentivos para las empresas, ¿vale? Esos incentivos se reducen si nos hacen un contrato con jornada a tiempo parcial y se reducen en la misma proporción que me reducen la jornada. Por ejemplo, si yo tengo un contrato con la mitad de la jornada, pues las ayudas que van a recibir las empresas, los incentivos que van a recibir, mejor dicho, se reducen también a la mitad. Si a mí me reducen en un 33% la jornada, pues los incentivos se reducen en un 33%. Bien, ¿y esos incentivos en qué consisten? Pues mayoritariamente son en ahorro de lo que la empresa paga por estos trabajadores a la Seguridad Social cada mes. Y ese ahorro pues será durante un tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, lo que para cada caso concreto esté previsto. Es el Estado el que se hace cargo de estas ayudas, si es que las empresas que quieren acogerse a estas ayudas cumplen una serie de requisitos. Hay que reunir una serie de requisitos para poder cobrar estas ayudas. Y aparte, a la persona a la que se le hace el contrato, pues también hay que mantenerlo durante un cierto empleo, ¿vale? Para poder beneficiarte de estas ayudas o de estos incentivos y no tener que devolverlos. Estos incentivos, de todos modos, los podéis localizar fácilmente en la página web del SEPE, en la guía de contratos. Ahí aparecen por los distintos colectivos a los que se les puede hacer un contrato indefinido, temporal, y ahí vienen recogidas las ayudas específicas para cada caso. Repito, esa guía de contratos la podéis encontrar en la página web del SEPE, en la pestaña de empresas, y vamos bajando la página web hasta que encontramos
todo lo relacionado con con las modalidades y tipos de contratación. Pues ahí encontraréis esa guía de contratos que estando en esa página pues se supone que está actualizada, guía de contratos del Ministerio de Trabajo. Bien, y con esto terminamos este tema en el que nos hemos aproximado ya a lo que es un contrato de trabajo. Este tema nos ha permitido conocer qué es un contrato de trabajo, quién puede hacerlo, y espero que ya tengáis más claro que cuando os incorporéis al mercado laboral son muchos los contratos que os pueden hacer, aunque lo hemos reducido a la mínima expresión, contratos indefinidos, temporales y formativos, y que si os hacen un contrato de estos, sepáis qué características tienen, ¿vale? Que no os engañen, que no os hagan ningún fraude y que todo fluya normalmente. También es importante recordar que si me hacen un contrato con tiempo parcial, con jornada a tiempo parcial, perdón, voy a tener que tener en cuenta las circunstancias específicas que hemos comentado. Y también, pues bueno, si voy o soy trabajador de una ETT, pues bueno, pues también hay una serie de circunstancias específicas que también hemos comentado. Espero que el tema haya sido de vuestro interés, que os haya gustado y que cualquier duda, como siempre, podéis plantearla a través del foro de dudas o en clase. Un saludo.